beneficio que vamos a tener, porque sí, yo creo que el mundo entero está hablando de El Salvador por diversos temas y en la actualidad por Miss Universo. Y yo creo que eso es algo demasiado positivo para el país, que quizás no lo podamos medir ahora, pero ciertamente nos está poniendo en vitrina hacia afuera y yo creo que eso es importante. Nunca he estado de acuerdo del todo, digamos, en ciertos aspectos de este tipo de concursos por el tema de creo que no ayuda en nada a visualizar a la mujer o a eliminar ese sexismo que existe o el machismo. Verla como un objeto de belleza nada más. O que la mujer en cierta medida se sienta como un objeto porque como un objeto va a ser vista. Entonces yo creo que esos son elementos en los que se puede trabajar, mejorar muchísimo definitivamente, pero no podemos dejar de lado el aspecto positivo que todo esto nos trae, ¿verdad? Si al final uno se queda diciendo, era más bonita la de yo no sé qué país, pero es que es un conjunto de evaluaciones que no solamente miden la belleza física, ¿verdad? Entonces yo creo que al final hay que ir trasladando todos estos aspectos positivos porque sí tiene también muchísimo que ver con fomentar la cultura de cada país, es decir, son demasiados aspectos positivos. Sí, y sobre todo el tema del turismo, porque ayudará a traer más turismo. Sí, ¿no? todos el contenido que se está creando y que se está compartiendo al mundo por el momento es invaluable, pero yo creo que lo vamos a ver sus resultados positivos hacia adelante. Más allá de lo que es el tema de la inversión, que también en su momento ha salido a relucir. Es que lo que sucede es que cuando tú decís inversión, estás hablando que vas a tener un rédito, quizás no, en ese momento lo estamos viendo en términos de turismo y que nos están visibilizando hacia afuera, pero vas a tener un resultado positivo también más allá, no es un gasto, es una inversión. Claro, por supuesto, Juan. Pues yo creo que en los últimos días hemos visto, desde que comenzaron a llegar las delegaciones, que estamos en esa ventana al mundo, ¿verdad? Que creo que estamos vendiendo una imagen distinta a lo que se creía que era El Salvador en las décadas recientes. Muchas de las delegadas fueron al centro de San Salvador, anduvieron ahí. Obviamente ellas andan en seguridad y todo, pero también hay un ambiente seguro, hay un clima más distinto, un clima de mayor seguridad para la población. Y yo creo que eso es una parte que nos falta a nosotros como nación, ser y más en la capital, en San Salvador, ser una ciudad más cosmopolita, donde hay más diversidad de gente, de nacionalidades, de orígenes y todo. Y eventos como este, pues nos dicen eso, dan la ventana al mundo y decir, miren, nosotros sí podemos ser una ciudad cosmopolita. He visto varias delegaciones, mucha gente se ha expresado muy bien del país. Sí. Eso es bueno. También la inversión que va a quedar, el escenario aparenta ser y el Gimnasio Nacional queda como un referente de altísimo nivel para eventos deportivos, conciertos, qué sé yo, que ya es una inversión que se está haciendo y que va a quedar ahí. Y yo creo que es positivo, pues, porque han venido de todas las partes del mundo y de hecho en internet, en las redes sociales y todo, no solo salvadoreños, no solo gente de nuestra diáspora, sino que gente de diversas nacionalidades opinan de El Salvador. De hecho, uno de los organizadores agradeció a El Salvador y no es que solo, es que porque pagaron, porque llegara a Miss Universo ahí, no, también la empresa que maneja Miss Universo, pues obviamente hay otros países que también quisieron, ¿verdad? Y que pudieron mostrar interés, pero se decantaron por El Salvador y qué bien. Yo creo que como dice la LIC, los impactos económicos y otros elementos positivos que puede traer un evento de esta naturaleza se van a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo, pero definitivamente hemos estado en la vitrina del mundo esta semana desde las preliminares. Y pues después del evento del sábado, que va a ser la final, vamos a ver cuánta gente nos ve, porque no solo es, ahora ellos tienen otra forma de medir, no solo por la televisión tradicional, sino que también en redes sociales y toda la cuestión que creo que no cabe duda que es un evento que se transmite a nivel mundial, son 88 creo, candidatas, son 88 países que cada país tiene su designación de transmisión y creo que es importante ver esa parte.
¿Por qué traigo a colación este tema? Porque yo creo que las cosas buenas hay que aplaudirlas y es un evento que sin duda alguna trasciende aspectos más allá de lo que tú decías en cuanto al tema de la inversión y el rédito que nos deja. Es la exposición y la atracción que podemos tener a futuro de un turismo. Tú decías de delegaciones. Mira, me llamó la atención ver familiares y el bus prácticamente, por decirlo así, turístico, lleno de chilenos. ¿Verdad? Apoyando a si su yo desconocía que venían hablando, tanto como que fuera un mundial, de todos los países, yo no sabía y hablando maravillas. No, y es que detrás de estos eventos, yo no sé si fue Singapur o Tailandia, pero una candidata de Asia, en automático, o sea, con ella venían 300 personas. Y habían comprado, desde que venían desde allá, las 300 entradas a la gala de los 3 días. A los 3 días. O sea, este tipo de eventos es un hecho, es una ventana de promoción al mundo del país, ¿verdad? Para eso sirve realmente esa gran cantidad de dinero. O sea, en un momento se hablaban que eran 100 millones, después la misma embajadora corrigió y dijo que eran 60. Entre 60 y 100 podrían ser realmente que se está gastando o invirtiendo en el país en un tema de promoción. Yo creo que es importante darle un seguimiento posterior a esto de parte del gobierno, porque no basta solo con que poner a El Salvador en los televisores de 300 millones de personas en el mundo el día de la gala, el día del evento. Sino que, ok, ya sabemos que existe El Salvador, ¿verdad? Está en tal lugar, ok. Ahora, ¿cómo el trabajo que viene es cómo lo haces atractivo para que vengan esas personas a hacer turismo, pero para mí es para que vengan también inversores a este país? O sea, creo que es lo más importante. Ojalá no se quede este esfuerzo ahí. Yo creo que esto es algo importante que hay que aprovecharlo, ya que se ha gastado una cantidad exorbitante para mí de recursos. O sea, si tú a mí me dijeras, mira, quiero promover al país, bueno, yo te diría, dame 20 millones y te lo promuevo. Igual, no tengo que gastar 100. O sea, depende de la proyección o el alcance que uno busca. Con una gran campaña, y con una agencia promotora de inversiones inclusive, si le das 20 millones es suficiente para poder poner al país también en una posición adecuada. O sea, pero el gobierno ha elegido este camino. O sea, cada quien tiene su forma de verlo, de cómo quiere venderlo o posicionarlo, y qué bueno, qué bien. El punto es que no se quede ahí. El punto es que no haya gastado estos 100 millones y después no hagas nada, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que ya diste el primer paso a un costo altísimo, porque gastar entre 60 y 100 millones es una gran cantidad de recursos para un país con las condiciones que tiene El Salvador, ¿verdad? Porque no es que nos sobre el dinero aquí, hay muchas necesidades de país, pero si se está haciendo una apuesta por promover el país, ¿para qué? Para que venga turismo, para que venga inversión, está bien. O sea, al final de cuentas, estás haciendo un sacrificio y todos los salvadoreños estamos haciendo un sacrificio porque se están usando dineros públicos para promover al país de esta forma. O sea, yo estoy de acuerdo con Carlos, pero vaya, explicaba la embajadora que, por ejemplo, en el costo que ella manifestaba estaba incluido la transformación del cableado subterráneo, por ejemplo, eso es carísimo. Se tiene que avanzar hacia todo el país, ¿verdad? Por lo menos porque ahí se priorizó toda la ruta que iban a tener las Mises. O por ejemplo el tema de los postes de iluminación. Hay muchas cosas estéticas. Mira, se ocupó un término para poder ver digamos, la infraestructura en la cual tú estás hablando para coronarlo, como un nuevo foro nacional de calidad mundial, decía el presidente. Así es. ¿Verdad? Y también quizás, no hemos hablado de ese tema, pero me parece muy importante que es la primera vez, me parece, que hay más diversidad en este concurso, como que deja de tener esos... Bueno, los estereotipos se mantienen, es la parte quizás negativa de todo esto, ¿verdad? El estereotipo de la mujer, por eso es que creo que cuesta dejar de cosificar a la mujer, pero sin embargo, creo que la apertura en cuanto a la diversidad, en cuanto a esos estereotipos que se están quebrando, vemos por primera vez a una Miss Nepal, no hay que romantizar tampoco la obesidad, es un tema de salud, no solamente de estética. Pero es que ella no es obesa, o sea, es una mujer
que salió de la fuera de lo normal que Bueno, se o sea, pero sobreentiende no es que era sea algo gorda. complejo. O sea, yo creo que ahí se han equivocado en ese el- señalamiento, porque Hay dos es mujeres el que el son tipo de mamás cuerpo. que son están mamás, casadas. hay dos mujeres que son mamás, antes no se Y que antes no permitía. se permitían. Hay Bueno, que ahí dos está el mujeres elemento trans, extraño. Sí, correcto. Es decir, es Hay uno o un dos Miss trans. Universo. Es un Miss Universo completamente diferente desde Sí. diversas aristas. Es decir, se está sentando Bueno. igual que en los Juegos Centroamericanos como Ok. un estándar que debe ser superado después. Yo Ok, creo que, sí, en dime. cuanto al tipo de concurso, por decirte, o sea, no es algo, no es una organización o no es un evento que, perdón cómo lo voy a expresar, ¿vea? Pero así lo siento yo en el momento, no es algo que le va a aportar algo a la sociedad en general, ¿vea? O sea, es un evento de belleza. ¿Vea? Es un tema de marketing, de ver cosas, de ver una mujer bonita, pero más allá de eso, yo creo que le preguntás a la mayoría. Más eso que cualquier cosa, pero sí hay mensajes positivos que ahora se transmiten. Sí, pero al Yo final creo que sí, porque- es un tema ¿cómo te digo? De farándula. Sí. O sea, porque más allá de eso, Se puede hacer lo mismo con otros- nunca has con otros visto, temas, es nunca has visto qué hace la organización Miss Universo en el mundo para transformar o posicionar temas. O sea, no, la gente solo, obviamente. solo Estuvieron convierten en haciendo embajadoras. así, Sí, pero embajadoras de ¿para buena qué? voluntad. ¿Embajadoras de qué? Trabajan O sea, con UNICEF. pero que trabajan han cambiado, o sea, trabajan con UNICEF. nadie conoce ese trabajo de fondo para un evento de tal impacto No sé si mundial. nadie, pero a mí no me ha interesado porque creo que hay cosas más Nosotros, importantes. Yo sí lo veo nosotros así, es que lo que usted decía, no, es que poner deje a la de ser mujer positivo. nada más en un evento en el que vas a explotar la belleza y que tiene que desfilar Porque que en traje en de esencia baño, eso que no se- sé qué, se o sea, explota. ese tipo de cosas creo que Llegar a están gritar el nombre, pasando. llegar a gritar Creo que es más interesante ver a una mujer dando una posición mucho más coherente política, y mujeres explicando en cómo deporte, piensa, mujeres- o sea, hay cosas de esas. ¿verdad? Estoy de acuerdo yo con eso. sí. Pero el hay que- punto es que el evento como tal es un evento que es una ventana para vender al país y creo que eso hay que Y aprovecharlo. los videos van a quedar en todas las Correcto, redes. eso hay que es decir, aprovecharlo. Y esa por parte cierto, en la gala de muy ayer, positiva. muy lindo el vestido que ocupó. Ah, De sí, el traje verdad fue que yo creo que no espectacular. podemos cerrar Nuestra- el tema sin nuestra sin concursante destacar el de la- Sí, vestido. Definitivamente Espectacular. del Y yo vestido desde que lo vi dije qué volcánico, bonito, ¿eh? pero no sabía que era Ya nuestra cuando encendió- representante. Bueno, yo yo creo creo que todos que nos sentíamos orgullosos era- cuando encendió y representó los Era volcanes. en honor a la justicia de Sí. lo bueno que hay que aplaudirlo, el evento que trasciende desde esa naturaleza, el poder haber dado este espacio para reconocer que es un evento que esperamos nos deje ese rédito importante en materia turística y de proyección, ¿verdad? Como lo hemos expresado. Así es que... Y primero ese- Dios den cuenta después de esa inversión. Bueno, del resultado Primero vamos Dios. a hablar. Ahora, esto se da en un contexto ya de los temas de país. Por cierto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela informe en el cual el CROC, conocido, su nombre Elmer Canales Rivera, alias el CROC, detalles de su salida del país y su captura el 9 de noviembre en México. Es un punto elemental que creo que es necesario abordarlo desde el punto de vista de ustedes, sobre todo también por los efectos del debate que esto ha generado y ha despertado como tal. Vamos. Esto, el programa pasado lo tocamos, ¿verdad? En otro contexto porque no se había pero dado. ahora no hay estaba elementos- confirmado por el Departamento de Estado Sí, de hoy Estados está Unidos. confirmado y ya está. Y hay una información adicional en este informe como tal. Mira, yo creo que este asunto creo que es sumamente serio, de verdad, y hay que tener mucho tacto y mucho cuidado en la forma de abordarlo, o sea, Sí. para no explotarlo de ninguna forma políticamente, más en un contexto de campaña Qué bueno electoral. escucharte esto, porque como este que programa estamos. es precisamente para hacer análisis Que- sobre eso. y lo planteamos la semana pasada aquí en este foro. O sea, nosotros dijimos, las cosas que estamos viendo definitivamente ameritan una investigación. Porque la ameritan, o sea, y más ya tenemos un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde confirma la captura, donde fue ya trasladado a los juzgados en Nueva York, el fulano donde dice el informe del Departamento de Justicia que fue liberado por funcionarios del gobierno de El Salvador y hasta se le dio un arma y que fue dejado en Guatemala, algo así, no me acuerdo cómo es que dice el informe. O sea, esos elementos definitivamente te llevan
a que hay que investigar. O sea, hace poco en la plenaria de esta semana creo que una diputada había planteado hacer una investigación, una comisión investigadora al respecto. No se aprobó porque definitivamente la mayoría es de los diputados del gobierno, pero creo que en el fondo hay algo. O sea, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por demostrarnos que no está involucrado el gobierno como una política de Estado al más alto nivel en este tipo de situaciones, porque las evidencias están sumamente claras y hay que investigar y hay que deducir responsabilidades. Es que un líder, no estás hablando de cualquier cincueyuca, pues, o sea, no es un pandillero de quinta categoría. Estás hablando de un jefe de pandillas que tiene antecedentes de negociaciones con el gobierno, porque él fue uno de los principales protagonistas de la tregua con Funes. Es que no solo es un jefe, es uno de los fundadores. Ajá, de esos que ha requerido Estados Unidos. Entonces, y debería de estar preso, tiene condenas. O sea, por ahí ha salido el tema de que un juez se liberó porque un juez había cometido un error. Eso no es cierto. O sea, eso está más que probado y ahí están los expedientes judiciales en donde el mismo juez que quieren señalar está diciendo cómo manejó él la situación y cómo advirtió que tenía otros casos y que no podían dejarlo salir en libertad al fulano este. Voy a separar, concuerdo con todo lo que has dicho, pero me voy a separar de este último punto un poco. Lo discutimos en el tema, pero el punto es eso, o sea, hay demasiada evidencia de algo tan delicado que un líder de pandilla de esta magnitud haya sido liberado teniendo condenas y que haya aparecido en México. Creo que es algo que el gobierno no puede dejar pasar. Hay un elemento argumentativo en el debate que viene a sostener que fue liberado bajo las condiciones o términos que las leyes anteriores han permitido, ¿no? Yo creo que eso es algo... Lo traigo y lo pongo sobre la mesa. Pero es que eso es cierto. Es decir, nosotros hemos vivido en una estructura legal y en ausencia de una estructura legal también, es decir, se han hecho leyes que favorecen a ciertos grupos y se han dejado de hacer leyes por favorecer también a ciertos grupos. En el ámbito procesal penal y especialmente el del terrorismo, el simple hecho de que las personas por pertenecer a una agrupación terrorista no estén cometiendo delito, ya desde allí marca una diferencia sustancial en la persecución del delito con relación a estos grupos terroristas. Por lo demás, vemos también una estructura legal, procesal penal y penal bastante blanda, bastante garantista, en mi opinión, en extremo garantista hacia las personas procesadas. Eso no quiere decir que porque la Fiscalía pide, vamos a condenar, si la Fiscalía tampoco lleva las pruebas. No me refiero a eso, pero cuando hablo de hipergarantismo es que a veces tenemos, y no es la culpa de los jueces, es que ese es el modelo que se implementó a nivel mundial y nosotros lo retomamos, un modelo mixto acusatorio en donde el garantismo hacia las personas procesadas cobró mucha fuerza y nuestros jueces fueron formados así. Entonces tampoco podemos exigirles ser lo que la ley les pide y les manda hacer. Entonces, en esa estructura legal es donde fue condenado el CROC. Y sin embargo, no es esa la razón, lamentablemente no lo es, o por lo menos pienso yo que no podemos asegurar lo que lo sea, de que el señor esté afuera. No es del todo cierto. Sí favoreció el sistema en que no fuera juzgado y condenado a más años o que, digamos, más fácil y en más casos, pero lo cierto es que en este caso sí me parece que podríamos dudar que fuera el sistema mismo el responsable. Aquí tampoco podemos afirmar que, por ejemplo, el juez ya probó o ya está comprobadísimo que no hubo algún tipo de negligencia. Hay un oficio que aparece en los Guacamaya Leaks, el famoso 901 de marzo del 2022, en donde el juez manifiesta que en junio del 2021 se le informó a centros penales que no obstante había una orden de liberación de la Cámara con relación a un caso que no se podía ejecutar porque habían otros casos pendientes. Pero ese oficio nadie lo ha visto. Sí, yo creo solo voy a el mismo juez dice que está en el expediente y que lo vayan a ver. Debería estar ahí. Entonces, lo que yo digo es, la Fiscalía debería de investigar porque hay que ir a investigar, hay que ir a entrevistar al juez, hay que ir a ver el expediente, si es que acaso no está secuestrarlo, o una certificación del mismo, hay que ir a seguir toda la línea de indicios que hay en centros penales, quién recibió ese oficio, si acaso fue enviado y tiene el sello de recibido. Allí ya es innegable que centros penales tuvo conocimiento, y aunque no lo hubiera dicho el juez, la obligación de centros penales es verificar en el registro que tienen de
privados de libertad, ahí debe aparecer todas las peticiones que tiene, todas las órdenes de captura y no se podía liberar si no había Yo creo que libertad por todos los demás casos. Sí, el caso, pues vamos a medida vaya avanzando la investigación y el proceso que está enfrentando este señor en Estados Unidos, van a ir surgiendo quizás nuevos elementos que van a permitir un análisis más integral. Yo sí creo que se debiese revisar todo el proceso penal que él enfrentó y los procedimientos que hubieron dentro de ese proceso, porque... Y todos los procesos. Sí, porque son varios procesos, correcto. Exactamente. Entonces, y nadie de los que opinamos lo ha visto. Es correcto, nadie, yo, al menos yo ni no a lo he favor visto. Del lado, ni del Entonces otro. hay que identificar si hubo en realidad algún tipo de falencia entre un proceso y otro y los procedimientos intermedios. ¿Por qué? Porque según lo que uno ve en los diferentes medios de información, el señor sí cumplió una condena por un delito, pero que cuando iba a ser procesado por otros delitos, no lo había terminado, pero fue una apelación que presentaron ante la Cámara aparentemente y hubo una ventana en la que se ordenó la libertad. Después viene en uno de los casos. En uno de los casos. En el del 2000 se le había bajado la pena, pero no llevaba todavía. Y después viene el famoso oficio donde el juez dice que no lo pueden liberar cuando, mire, de repente lo liberaron, ¿verdad? Entonces, en esa situación está, creo yo, el meollo del asunto, el núcleo de investigación que debería ser, al menos procedimentalmente, porque obviamente los procedimientos y los procesos están en la ley, pero los ejecutan personas, los ejecutan jueces, cámaras y en definitiva el centros penales, que es el que tiene la custodia de la persona. Sí, porque ahí está incluido la dirección. Es correcto, entonces yo creo que esa investigación sí se tiene que hacer. Creo que también ya no hay un manejo político del asunto, de eso ya va a ser un tema definitivamente jurídico en el que estas personas van a enfrentar la justicia estadounidense, una investigación fuerte. Y yo insisto, si en algún momento hay algún tipo de funcionario involucrado o hubo alguna persona que recibió alguna cuestión y favoreció en algún momento que esta persona se fugara, porque este tipo de delincuentes no es, y hasta he escuchado que dicen que eran de los que negociaron con los Zetas rutas de inmigrantes, o sea, hasta ese nivel de Aunque Estados Unidos los delitos que le cuestiona tienen relacionados con narcotráfico, o sea, era una ruta de narcotráfico y ruta de migrantes también, porque digamos que en Guatemala, al final, esta gente, tú le pagas la protección a las pandillas y cuando ya llegas donde están los territorios de los carteles, les pagan a los carteles, o sea, es un tipo de criminal sumamente delicado y con un nivel de organización o un nivel jerárquico bastante fuerte y bastante importante. O sea, esta persona tiene una ventana de horas, tiene la capacidad de fugarse y de llegar a Guatemala en horas, pues no es que va a necesitar días para que lo dejas libre de custodia y va a necesitar una semana, 2 semanas para escaparse. Y esa es la clave, dejarlo libre de la custodia. Entonces, es correcto, entonces este tipo tiene un nivel jerárquico importante y si había abierto rutas de migrantes y también rutas de narcotráfico, o sea, que aparezca en México, o sea, tiene contactos, tiene definitivamente un tipo de... Y aquí habrá que ver cuál de las dos autoridades avanza más rápido, ¿verdad? Si la de Estados Unidos, que tiene este proceso abierto, o la investigación aquí. ¿Qué cosas aparecen derivadas aquí, verdad? O la investigación que debería de haber aquí, porque al final es un hecho clarísimo, dice Estados Unidos. Bueno, lo podemos ver todos porque él está allá, cuando debería de estar aquí, ¿verdad? Guardando prisión. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que es una respuesta sencilla y en la medida en la que no se investigue, que no haya una posición de las autoridades que tienen esta Contraloría bajo su mandato constitucional, en esa medida van a seguir utilizándose en el tema de la campaña electoral que hay. Unos diciendo, no, es culpa de aquellos por el sistema que nos dejaron, por todo, también es cierto, y aquellos van a seguir diciendo, no, es culpa de la tregua del presidente. Entonces, acuérdense que la condena de esta... hay que dejar que investiguen, porque si no va a ser utilizado por ambos bandos en un tema de campaña. Tenemos un código penal del 98, código procesal penal y penal, después del 2009, pero creo que él fue condenado con el del 98. Entonces, esa adecuación... Una de las veces. Es que él tenía una condena del 2000, él tenía una condena del 19, él tenía una condena del 2020, él tenía otro proceso del 2020, él tenía una lectura de una orden de captura del 99, él tenía 2 solicitudes de extradición de 2020 y 2021 por parte de Estados Unidos hacia El Salvador. Entonces, hay una serie de hechos que son innegables,
y que por eso es que decimos Todos nosotros. sabemos la falencia de nuestro sistema. Ahora, ¿qué alcance judicial, va a tener este ¿verdad? informe en una situación no solo de carácter jurídica, que en los Estados Unidos es donde se va a ventilar, 2021 era uno de sino los en casos. repercusiones directas sobre el debate que aquí se ha despertado en el país, que es el que hemos estado comentando, como tú bien lo decías, el viernes pasado, de una forma en la que hemos estado hablando de investigaciones. No, y es que está más allá bien, de- o sea, es que este es un tema que sí es jurídico en Estados Unidos, porque ahí hay una acusación De acuerdo. contra 12 o 14 jefes de pandillas que han establecido Ah, bueno. una organización de crimen organizado, ¿verdad? Que han delinquido en los Estados Unidos, que han llevado droga a Estados Unidos, que tienen rutas de tráfico de personas se reconoce hacia a los la Estados Mara Unidos. Salvatrucha como Como un un crimen organismo organizado, terrorista, es ser correcto. transnacional. Entonces, Ajá. un tema es esa parte judicial en los Estados Unidos que no tiene ¿Va ningún a efecto, salpicar que no tiene ningún el efecto en El estamento Salvador. público del país? Claro, es que nacional? las cosas que se digan allá no tienen un efecto jurídico ¿Qué acá. piensan ustedes de pero eso sí, también? definitivamente, Va a sí, afectar imagínate, temas políticos. este pandillero declara allá y hace una declaración que sea explosiva, o sea, de cómo operaba aquí o Ojo las que yo no condiciones creo que la tenía aquí. fiscalía de allá tiene- sea tan inoperante como yo con mucho respeto lo voy a decir, pero como muchísimos de los casos que vemos en El Salvador, que los criteriados van y amén, ¿verdad? Y eso no A eso me puede refiero, o sea, ser Oficialmente así. no no es se que ha eso es hecho lo que una digan. Ah, postura no, no es respecto solo a- que digan, no es solo que digan, O sea, que hay que probarlo. Oficialmente No no ha que habido una vaya a circular postura, en el plano, ¿verdad? Tiene que oficialmente no se ha sentado una postura sobre este caso. No, Bueno, lo que hemos sucede tenido- es que todavía no ha declarado el CROC, si acaso va a declarar, porque es que no sabemos Ajá, qué es va que a no pasar. sabemos qué va a pasar No sabemos qué va a allá. pasar. Lo cierto es que si declara, si confiesa, porque enfrenta cadena perpetua, si él acaso declara y confiesa, entonces allí ya será la fiscalía la encargada de probar que lo que está diciendo tiene sustento con otros medios de prueba y el juez va a ser el que va a condenar porque considera que la fiscalía no solo le llevó un testigo o un criminal que le dijo que habían hecho esto y que había pasado esto otro, sino se lo documentó y se lo probó. Pero yo con lo que otros les digo medios de siempre es prueba. que eso es a la falencia que justicia de tenemos Estados mucho acá. Unidos, en el caso que están llevando en Nueva York, no le interesa por temas de su caso si a un funcionario salvadoreño lo liberó aquí. Eso es lo que menos. Gracias a Dios porque lo tienen allá, si así fuera el caso. Ellos pidieron una extradición que se la habían negado. El punto es que cualquier declaración que se dé de la investigación en Estados Unidos En el caso tendrá de una Trump, no sé si la habían repercusión negado. política en El Salvador. Es un hecho. ¿Vea por qué? Porque quierase o no, en este caso en particular del CROC, desde el primer día que se dio toda la información que ha salido públicamente, el gobierno ha guardado silencio. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ustedes que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, compartan nuestra señal con sus contactos. Recibimos también sus comentarios, sus preguntas a nuestro número de WhatsApp. Juan, había quedado darte la palabra antes para poder de alguna manera Miren, yo creo que ir concluyendo sobre la base de este elemento que es nuevo de esta semana, en la que el Departamento de Justicia revela pues ya un informe sobre la captura y el arresto y el traslado hacia los Estados Unidos de Elmer Rivera alias el CROC. Perfecto. Yo creo que el tema jurídico ya está enfrentando un proceso y habrá que ver cómo evoluciona. Son delincuentes. Yo no creo que haya alguien que diga que van a tomar alguna posición de defender a un tipo de delincuente como este sujeto. Ahora, lo que creo yo que no se vale es que quieran vincularlo o querer empañar los resultados de seguridad que el país ha tenido en los últimos años y quererlo vincular con esta situación. Yo, como digo, soy muy consecuente que si hay alguien involucrado, sea quien sea, que lo investiguen y que lo procesen,
pero esa trato, o sea, esa estrategia aparentemente de la oposición de querer empañar los logros de seguridad con eso, creo que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta persona ha sido un delincuente de años, pues, y está siendo procesada y las investigaciones van a ser las que van a dar resultados, y la política integral de seguridad es otra cosa. O sea, la política integral que nos ha llevado a nosotros a tener tantos días, casi ya estamos a 15 días para tener 500 días sin homicidios en el país. Entonces yo creo que el impacto político que pueda surgir de los resultados que den esa investigación en ningún momento van a empañar el buen trabajo que se ha hecho aquí en materia de seguridad y obviamente en el control de las pandillas, ¿verdad? Obviamente hay sectores opositores más en esta coyuntura electoral que van a tratar de vincular a como dé lugar la situación para tratar de... ¿Ves esa expresión de provecho político electoral? Yo digo que no les va a funcionar porque siempre que han hablado del tema de seguridad se han disparado en el pie los sectores de la oposición, cuando han dicho que quieren quitar el régimen de excepción, cuando han dicho que el plan control territorial no existe, cosas así, o algún candidato presidencial que dijo que la seguridad es una ilusión. Por Dios santo, si la gente cuando va a sus comunidades y ya no paga la extorsión para entrar a sus casas, porque hasta ese nivel habíamos llegado, no podemos decir que vivimos en una ilusión. Entonces yo creo que Carlos, independientemente los resultados del proceso de este delincuente en Estados Unidos, ¿estás de acuerdo con ese planteamiento que hace Juan, ese efecto Carlos? político? No, yo creo que sí la oposición tiene el derecho de dudar, ¿verdad?, de la política de seguridad en determinado momento. Yo creo que en este tema de seguridad, Juan, hay dos momentos en El Salvador. El momento del denominado régimen de excepción como concepto de una política de seguridad que comenzó hace 20 meses, ¿verdad? Y lo que sucedió antes de los 20 meses del régimen de excepción, que es a lo que refiere precisamente este tema del CROC, de la liberación, de lo que se dice del CROC, del tema de las negociaciones del gobierno con las pandillas como tal. Creo que en los 3 primeros años del gobierno, que son los previos al régimen de excepción, hay demasiada evidencia. Incluso el fiscal general de la República tiene en su despacho un expediente fiscal con investigación, con pruebas documentadas sobre un caso que se llama Catedral. Un caso donde se investigó la negociación del gobierno con estos grupos delincuenciales. Y ahí está. O sea, un caso que está guardando el sueño de los justos y que debería de alguna manera ser diligenciado para que se entienda qué es lo que sucedió en ese momento y en esa etapa, que tiene que ver con este asunto del CROC como tal. O sea, creo que es totalmente condenable que un gobierno se siente a negociar temas de seguridad con las maras. O sea, y creo que el gobierno... Yo estoy de acuerdo que hay dos momentos. Está llamado yo estoy de acuerdo a demostrar que no es cierto. Yo estoy de acuerdo que hay dos momentos en la política de seguridad, pero no por las mismas circunstancias que dice Carlos, ¿verdad? Yo creo que hay dos momentos, porque el plan control territorial comenzó en el 2019, pero para mí un momento es cuando el presidente Bukele tenía una asamblea que no era favorable, que no le aprobaba ningún tipo de leyes para poder echar a andar de manera integral la política de seguridad que él tenía pensado, y ese otro momento del 2021 cuando ya el presidente tiene las mayorías legislativas, le dan gobernabilidad y le dan el impulso necesario para poder echar a andar la política de seguridad, porque el plan control territorial, que vamos en 6 fases, tengo entendido que tiene 7, tenía un montón de trabas. Recordemos pues que no había ni financiamiento para la fase de modernización. Con la asamblea anterior no le aprobaron los recursos al presidente y teníamos a los policías con las botas rotas. Entonces de eso venimos. Para mí sí hay dos momentos: un momento donde tenía el presidente una asamblea desfavorable con la bota rota, y después una asamblea que le da las herramientas necesarias para que él impulse las políticas de seguridad. Dentro del plan control territorial es que aparece el régimen de excepción como resultado de aquella matanza del fin de semana, ¿verdad? Y que yo creo que en ese punto, pues, mientras sea necesario, mientras hayan delincuentes en las calles, es necesario, porque es que es un tipo de delincuencia distinta al delincuente común, es una delincuencia organizada, sanguinarios, calificados como terroristas, tanto por la Sala de lo Constitucional nuestra como por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese combate
es de esas guerras que no puedes soltar, que no puedes aflojar, ¿verdad? Porque aunque la gente, nosotros ya sentimos un ambiente de seguridad, obviamente estas personas todavía hay escondidos en algún lugar y pues se tiene que finalizar, Ok, porque si mire esta comienzas una pregunta que- política exitosa y aflojas, después puede venir otra vez Ok. el resultado. En mal. retroalimentación con nuestro público hay una pregunta de WhatsApp que dice lo siguiente y está en pantalla. La pregunta es, ¿será este el único pandillero liberado por el gobierno y los casos que no sabemos? El tema, ¿por qué el presidente está callado y el fiscal cuándo actuará? Pregunta acá. Es que esas son las dudas que hemos planteado desde que estamos en esta discusión. Sobre este caso en particular del CROC ha habido un silencio total y absoluto del Estado, ¿verdad? Que no dice nada, no lo niegan, no lo confirman, y eso genera dudas. O sea, es que de eso se trata la política en un país, ¿verdad? Y el tema del manejo de la agenda diaria como tal. O sea, hay cosas que son incorrectas. O sea, así como señalamos en su momento y se discutió mucho el tema de la tregua que tuvo el gobierno del FMLN con las pandillas, pues eso es reprochable por parte de la ciudadanía y por lo tanto, si se generan dudas que este gobierno ha hecho lo mismo, ahí es donde se está reclamando una investigación, ¿vea? Porque la investigación al final de cuentas determinará si es responsabilidad al más alto nivel del Ok. Estado o no. Fíjate que esta pregunta, perdón, Y Carlos. solo termino con esta parte, o sea, pongan atención al informe del Departamento de Justicia que te dice, la acusación en Estados Unidos contra Elmer Canales Rivera, alias el CROC, dice que el CROC, entre comillas, fue escoltado al salir de prisión por funcionarios de gobierno de alto nivel. Eso dice el informe. Lo cita textual, añade que también se le proveyó un arma de fuego. O sea, esto es grave, Ernesto, definitivamente, y tiene que determinarse si hay una responsabilidad de verdad como una política de seguridad o no. Es un funcionario que se disparó y por lo tanto debería de pagar las A consecuencias. lo mejor hay investigación No, en yo creo que es silencio, válido. procurando no levantar polvo para no ayuntar los involucrados, dice acá. Es una esta probabilidad. otra Lo que pregunta, sucede ¿no? es que alguien tiene que decir algo. Sean las autoridades que están investigando o sea el gobierno, pero alguien debe manifestarse. Pero ¿hace cuánto se liberó al CROC? Ya estamos hablando del 2021. Hay un informe que mandata la ley penitenciaria que debe rendir centros penales con base a su registro hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que se enuncia que debe ser mensual en cuanto a los reclusos que hay, ¿verdad? Entonces también podría servir de indicio si acaso se cumple con esa obligación de ley, ir a ver en la lista cuándo dejó de aparecer el CROC en las listas, si es que aparece, porque si sigue apareciendo, pues ahí hay otro indicio, ¿verdad? Creo que la pregunta del ciudadano que nos escribía anteriormente es muy válida por cuanto sí se ha manifestado que hay varias peticiones de Estados Unidos con relación a pandilleros y que no han sido resueltas y que se menciona que ya no están en detención. Entonces, creo que por ahí cabría también ampliar una investigación. Es importante porque no podemos estar especulando. Especulamos porque no tenemos información. Especulamos porque no se ha determinado si eso pasó o no pasó. Entonces, por eso es que yo voy a insistir que sí, que es necesario investigar, que es necesario deducir responsabilidades. Puede ser que haya silencio en este momento, por lo menos por parte de Fiscalía, porque se está investigando y no es un tema sencillo, no es un tema... claro. Lo que no podemos cualquiera. dejar de tener claro es que son los hechos concretos. Y no se puede dejar Que hay un tampoco de pandillero, analizar. que hay un pandillero que Que estaba tiene que estar condenado, preso, que pero debería está- estar preso y ahora está en Estados Unidos. Ahora, habría que estudiar qué tipo de acuerdos existen en cuanto a la extradición, porque el convenio 1, que es viejísimo, que tiene El Salvador con Estados Unidos, realmente hay ciertos requisitos que se deben cumplir para extraditar. Lo que sucede es que por cuestiones de diplomacia y de mantener las relaciones es que se estaban mandando, me imagino yo, a muchas personas extraditadas a Estados Unidos cuando hay un procedimiento que seguir que quizás se estaba obviando en el pasado. No lo puedo afirmar porque no tengo los expedientes, pero conozco el procedimiento de extradición y si se hacían tan express, creo que no era con fundamento por lo menos en el tratado que teníamos. Dice, buenos días Ernesto, dos Sí. consultas para el señor Araujo. Ahora usted quiere preguntar. Uno, ¿por qué Carlos, ¿dónde insiste en va? culpar al Está. gobierno de negociar con las pandillas y hasta ahora nadie de la oposición ha podido presentar pruebas sobre el tema? Todos
en base a reportajes del Faro? Y dos, ¿cómo puede él saber qué investigaciones tiene el señor fiscal? Dice? No, nadie lo sabe. ¿En su despacho? ¿Cómo puedes? ¿O acaso Arena sigue con su costumbre de espiar a los funcionarios? Sobre la pregunta número 2, es evidente y público de que hay un caso, un expediente que se llama Catedral, que fue diligenciado por una unidad especial que este fiscal ha desmantelado una vez llegó él a la fiscalía, que ahí están todas las pruebas, o sea, y eso ha sido público y los mismos funcionarios que huyeron del país después de que destituyeron al anterior fiscal que habían hecho la investigación, revelaron todo lo que estaba en ese expediente, o sea que documentos hay, pruebas hay, lo que pasa es que están engavetados y están guardados. No sabemos si está en otra unidad, es que cuando llega un fiscal general no podemos hablar de desmantelamiento de unidades, cada uno llega con una estructura organizativa diferente. Pero ya tiene el tiempo suficiente para poder haber hecho una investigación y no la han hecho. En su esencia, el análisis o el debate que siempre se ha tenido en este programa es que hay que esperar las investigaciones para ver los alcances que ésta tenga y el impacto que pueda tener, no solo desde el punto de vista de la jurisdicción por la cual está siendo procesado, sino que también deben ir rápido porque la investigación de Estados Unidos está allá. Estamos en un contexto también de, acordémonos, lo que pasa es que a veces y también está el lanzamiento y que está en ejecución la guerra contra la corrupción. Y que ya han habido funcionarios procesados, diputados de diferentes partidos, incluso del partido del gobierno. Entonces yo creo que también estas investigaciones y los resultados no metan la mano si usted ha tocado dinero del pueblo, entonces yo creo que siéntese a esperar su turno. A medida vayamos avanzando, van a ir saliendo estas cosas también, van a ir saliendo gente involucrada. Vamos a irnos a una pausa en el contexto también de esta situación. Esta semana hemos conocido la inauguración de la biblioteca en la Biblioteca Nacional en el Centro de la Capital, que ha quedado quizás como ya nos vamos a ir a otro tema completamente diferente, nada más no puedo dejar de mencionar lo que ha sucedido o apareció en redes con relación a un niño con síndrome Down que fue acusado y que al uno no puede dejar de obviar el procedimiento legal. Lo que sí no se vale es que las autoridades no tengan ese tino, ese tacto de prever y de actuar con celeridad y mandar a hacer los exámenes en medicina legal de inmediato, informar a la fiscalía la condición de una persona y tenerla parte. Porque no, es decir, 2 casos en menos de 10 días que yo he tenido conocimiento de situaciones parecidas con una actuación que puede de verdad mejorarse con acciones bien sencillas. Ok. Interesante, voy a hacer la pausa. Porque no es justo. Cuando regresemos, decía la inauguración de la biblioteca esta semana, un lugar que está siendo muy frecuentado y visitado en el centro histórico. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y otros elementos también de juicio que se pueden dar en el contexto de la inauguración, como lo vimos en cadena nacional. Son las 7:17. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, de la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional, con fondos, parte de la cooperación del gobierno de China, fue un hecho que trasciende también en cuanto a su apertura y la presentación que se hizo esta semana. En el marco de ello, pues también se dio una
cadena nacional en la que el presidente se hizo acompañar del señor embajador y, por cierto, de su hermano, a lo cual, pues, de alguna manera, pues, vale la pena preguntarse, que fue una de las grandes curiosidades, porque muy pocas veces sale en un evento de esta naturaleza también el presidente acompañado de su familia, especialmente de sus hermanos. A ver, entremos un poquito a destacar este evento, porque quieras o no, muchas personas están dando cita para conocer este monumental edificio en el centro histórico de la capital. A ver. Mira, en primer lugar, yo creo que, hablando de la biblioteca, creo que es una belleza. Creo que es algo muy bueno para El Salvador. Gracias de verdad a la República Popular de China por esa donación. O sea, tiene un costo de $54 millones la construcción y el equipamiento. O sea, todo lo que hay adentro fue donado por China. De agradecer de verdad ese esfuerzo que ha hecho China, al igual que donaron la construcción del parque que está en el Puerto de la Libertad. Sí. El parque, sí, yo no sabía el parque de diversiones fue donado por China también. Están construyendo un muelle también ahí mismo a la par. Y tiene pendiente otra donación del estadio, que creo que es lo único que faltaría. Donación no reembolsable. Son no reembolsables. Son regalos para El Salvador. Al igual, o sea, que tal y como lo hizo Estados Unidos en su momento, Estados Unidos con los Fomilenios para El Salvador, el primero era de 400 y tantos millones donados por el gobierno de Estados Unidos y el último era casi de 300 millones de las donaciones de Estados Unidos. Suerte de tener. Y los dos Fomilenios, la diferencia entre esta cooperación china y la cooperación estadounidense es que aquí en la China no está condicionado absolutamente nada y entre comillas es lo que quiera el país, lo que le pide el gobierno, y en el caso de la cooperación estadounidense era más orientado a desarrollar algunos aspectos estratégicos de país para contribuir a las cosas. Pero también se tenía que proporcionar parte del financiamiento. Sí, en cambio con China pone una contraparte. Ahora el funcionamiento posterior. Pero Estados Unidos en los Fomilenios ha regalado alrededor de $600 millones al país y la contraparte es otra cantidad. Han desarrollado zona costera. El tema de la obra Surf City, hay mucha inversión de Fomilenio en toda esa zona costera, escuelas, más de 400 escuelas que han sido reconstruidas y dotadas de mucho equipamiento, carreteras, o sea, la apuesta de Estados Unidos iba más condicionada al desarrollo del país y esta otra cooperación a cosas que el gobierno decida, como en el caso de la biblioteca o el estadio en determinado momento. Pero igual son cooperaciones importantes. Creo que la biblioteca es importante para el país. Ojalá esto se pueda replicar en los 14 departamentos, que fue una promesa de campaña del presidente, que iba a tener 14 bibliotecas. Gracias a China pudo cumplir uno de los 14 al menos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede y ojalá en lo que pueda venir o falte de esto pueda dejar el gobierno la ruta para poder replicar este tipo de casos como tal. Así que de verdad es algo importante, es un legado para los salvadoreños que creo que hay que explotarlo muy bien. Ok, veamos el resto. No, dale, después vamos entremos a una discusión de otros temas vinculados a eso. Yo creo que pues hemos visto la biblioteca, yo todavía no he entrado, pero sí he ido al centro y he visto, perdón, y es imponente la estructura. Es una estructura de primer nivel. Creo que es un legado que va a quedar para generaciones de salvadoreños. Es importante que se le acerque, que tengan ese acercamiento. Mucha gente pues que no tiene acceso. Mira, le pusieron PlayStation. Dice, no es biblioteca porque le pusieron PlayStation. Hay niños en nuestro país que difícilmente pueden acceder a un juego de estos y el requisito para poder jugar un rato PlayStation es leer media hora. Ya aparecieron unos niños diciendo que me ha tocado leer media hora para jugar otra media hora o no sé cuánto tiempo le dan de jugar, pero está buena esa dinámica porque es una la lectura y es una infraestructura, es correcto, y es una infraestructura que va también acorde a los nuevos tiempos. Acordémonos que ya los libros, yo sigo todavía prefiriendo los libros en papel por el olor y el tacto que te da un libro, pero también están estos dispositivos que tenés acceso a casi ilimitado a bibliografía y a libros que quizás físicamente es difícil conseguir, y que bien pues que ese espacio, esa biblioteca reúne también estas nuevas tecnologías para que los salvadoreños también podamos conocer y tener acceso a ello. Obviamente sí es una donación de China y hay que agradecerle al gobierno chino,
pero también es una visión pues del gobierno de solicitar esto, de pedir esto, y el lugar es estratégico. Creo que revitalizar el corazón del Salvador, que está en el centro, bueno, fue una de las apuestas siempre del presidente desde que era alcalde, comenzó en ese proceso de revitalizar el centro, y qué bien que esta es infraestructura, pues que definitivamente es una infraestructura bonita. Hasta mi hija dice, papá, vamos al centro, me dice. Entonces, y porque le gusta el centro, es espectacular. Hay largas colas de personas queriendo ingresar, ¿no? Sí, y pues sí, acordémonos que también el salvadoreño es curioso, pero ojalá que sirva también para fomentar la cultura, es correcto, fomentar la lectura, la cultura de la gente, es correcto. Que no solo sea la emoción, ¿no? de ir a... Para eso es un trabajo coordinado todos los sectores, tanto público como privado, y aquí voy a retomar quizás palabras del señor Goodman con relación a la implementación de esta fase de integración, ¿verdad? Y él tiene una perspectiva que realmente es disruptiva, creo que en alguna medida hasta soñadora, pero es que hay que aspirar a lo mejor para ir trabajando en función de ello y obtener buenos resultados. Quizás no vamos a lograr, por ejemplo, erradicar la pobreza, no vamos a lograr, es decir, todo lo que se proyecta uno, pero sinceramente se puede con trabajo coordinado, tanto público como privado, lograr ciertas mejoras sustanciales en El Salvador con relación a ese tema. El señor Alejandro Goodman ya se iba del país cuando el presidente lo llama y le dice, no, usted no se puede ir, usted tiene que seguir trabajando. Es un hombre que le ha entregado tanto a El Salvador sin recibir nada a cambio, sin ningún interés, y que realmente y le dolía irse porque sabía lo que estaba dejando atrás, todos estos muchachos sin oportunidades que se las estaba proporcionando él a través de la cooperación, sin tener nada económico, digámoslo así, en beneficio, más que la mera satisfacción de apoyar a estos niños, a estos jóvenes, a estos estudiantes, y con una visión completamente disruptiva de integración, de trabajo, de estructura, no tanto hacer proyectos focalizados, sino que trabajar en las estructuras. Y si nosotros tomamos todo lo que se ha hecho en El Salvador, él lo menciona como estamos en el momento perfecto, en el momento ideal para comenzar a trabajar con todo esto. La biblioteca es parte de esto, el trabajo que está haciéndose en turismo es parte de esto, la seguridad de la que ahora gozamos los salvadoreños es parte de esto. Es decir, es demasiado lo que incluye el tema de la integración, y ojalá que la biblioteca sea bien utilizada en este tema. Y quizás pasar nada más a lo que yo sé que Carlos quiere pasar, porque la regulación del TSE con relación a un tema, ¿verdad? Bueno, sobre todo porque la Asamblea está a la expectativa de lo que puede ser la llegada de una propuesta de parte del presidente con relación al tema de los designados presidenciales, para entrar ya en materia, ¿no? Por otro lado, lo decía yo al inicio, un hecho que llamó mucho y despertó la curiosidad era acompañarse el presidente en la inauguración de su hermano. Y esto cualquiera podría en esa suspicacia pensar, como lo escuchamos de algunos analistas, pensar de que el presidente pues estaba prácticamente mostrando quién estaría asumiendo esa responsabilidad para los próximos días, ¿no? Hoy que él entre ya directamente en campaña. Y es que este tipo de temas generan mucha especulación y mucho morbo, ¿verdad? Porque quieras o no, estamos ante algo inédito. El tema de la candidatura de un presidente es algo que no ha sido normal y que para muchos ha sido prohibido y para otros no, pero no es ese el tema. El punto ahí es que alguien deberá sustituir al presidente a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Y la Constitución establece el procedimiento. El procedimiento es que sea el vicepresidente en la ausencia del presidente, pero como es candidato no puede. Entonces los designados. Y la Constitución después dice, si no está el vicepresidente, entra el primer designado, después el segundo designado. Pero si no hay designados también, entonces, ¿quién lo va a sustituir? La Constitución también ya prevé esa ausencia de todos estos funcionarios, y dice que en ese caso la Asamblea designará quien sustituya al presidente. Siempre designa la Asamblea, ¿verdad? Solo sí, que en uno de los casos nada más que en el caso el presidente dice quién quiere que sea el designado, la Asamblea solo lo vota, ¿verdad? En este caso puede hacer que sea la Asamblea la que delibere y ellos decidan quién es la persona. El punto aquí hay una discusión por el tema de todo esto lo estamos hablando por el tema del acompañamiento
a la inauguración La exposición que de la hubo. biblioteca del hermano del presidente, de Karim Bukele. Yo creo que la idea era ponernos a hablar. Es poner a hablar de eso, es correctamente. O sea, el presidente en esas cosas de comunicación es un experto. Yo siempre lo he dicho, nos gobierna una agencia de publicidad porque él para eso de verdad es buenísimo. Entonces nos pone a hablar de esos temas, ¿ve? Ahí genera ese tipo de morbo y especulaciones. Yo no creo que se atreva a dejar a su hermano de verdad, o sea, de presidente. Yo creo que van a terminar presentando alguna terna todavía en la última semana, Sí, yo también. para sustituirlo con alguien que cumpla los requisitos constitucionales. Creo que sería ya ponerle la cereza al Va a haber pastel plenaria. del cuestionamiento Yo creo que a lo que va a está haber plenaria. sucediendo. ¿Cuándo está la plenaria? No, La última semana de noviembre. El 30 de noviembre. Ya lo anunció el presidente de la Asamblea, Entonces, sí. ya que en la última Bueno, lo plenaria decía Sueci Callejas también lo decía, en su calidad también de nada más que diputada y Sueci también se de la atrevió a DNP. decir de que se nombrarán los Se le- designados, dijo. Sí, ella hablaba de designados. Ajá, pero no se sabe, o sea, hay una especulación porque no se sabe hasta el momento, pero quieras o no, el morbo está ahí porque es una situación que en los casi 5 años de gobierno del presidente Bukele nunca ha expuesto a su hermano de esa forma, porque en ese evento una cadena nacional de televisión durante 1 hora, en donde el protagonista solo era el presidente y un par de funcionarios que le estaban explicando, pero a la par de él, el hermano. Eso es lo que llama la atención de las señales Que que era la pudo idea. estar tirando en ese momento ver, como Tania. tal. Yo creo que era la idea, porque es como una especie de trampa para que empiece a afirmarse eso. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos, que no creo que se vaya a hacer ese nombramiento. Yo creo que van No a dejar necesita hacer Así eso. O sea, creo que es tendría como más agregar crítica. una carga estresante, Sí, no, innecesaria. es una carga cabal, es innecesario hacerlo de esa forma. Ojalá no lo haga. Pero yo quiero solo entrar en este tema alrededor de lo que sucedió con la biblioteca. Yo tengo como 2 observaciones. Uno es el uso de la cadena nacional de radio y televisión. Me acuerdo a un presidente candidato en aquel momento que hablaba sobre ese tema de la cadena y criticaba y cuestionaba cómo los gobiernos utilizaban las cadenas nacionales de radio y televisión. Y él dijo que no iba a hacer eso. ¿Verdad? Y es lo que más hace ahora. Hace poco tuvimos una tormenta que amenazó la vida de miles de salvadoreños que se llamaba Pilar, la tormenta Pilar, con una gran angustia para la gente, de verdad, por esa tormenta. Pero ahí no convocó cadena nacional de radio y televisión para poder orientar a los ciudadanos. Sí, para la inauguración de una infraestructura durante 1 hora. Yo creo que eso es cuestionable y es cuestionable porque al final de cuentas hay un tema detrás de todo esto y es el hecho de prevalecerse del cargo para hacer campaña electoral. Creo que está rayando en ese tipo de cosas y ojalá a la brevedad posible el presidente se separe de su cargo como presidente de la República y deje de usar los recursos del Estado para hacerse campaña electoral. Creo que incluso vimos en el show de drones promoviendo la figura del candidato presidencial como tal. Y creo que no es correcto y no es bueno. Creo que eso hubo desequilibra. en el show de drones? Perdón que yo me perdí esa parte, pero vi una imagen donde aparecía el escudo de El Salvador. No, la imagen del presidente. O sea, de verdad una promoción personal, ¿verdad? Carlos. En algo que no tiene mucho que ver en eso. Juan. Bueno, yo creo que aquí ya nos metimos en varios temas, ¿verdad? El tema de la Ya vi biblioteca. que abriste la Sí, ya abrió abrí la ley. Mira. No, el tema de la biblioteca Por eso dije yo el TSE. es Yo sabía. positivo por donde Sí, lo eso busquen. no es discutible, eso es bueno para el ya país. hubo algún youtuber de la oposición que llegó y todo, pero definitivamente creo que es un tema positivo. Ahí no le van a encontrar Sí, otra es como el situación. mismo universo, o sea, ¿qué le vas a criticar? Entonces, más que pues, la es algo opacidad de los positivo. gastos. ¿Verdad? En el tema del nombramiento del designado, pues están los mecanismos, ¿verdad? Yo también creo que van a presentar una terna. No me atrevería a decir quién va a ser, porque sinceramente desconozco quién podrá ser. Definitivamente, si es la Asamblea, o bien a propuesta del presidente a través de las ternas, o bien la Asamblea dentro de sus facultades lo va a poder hacer. Yo sí creo también que va a presentar las ternas. Las plenarias por lo general son los martes. Todavía está, a veces martes, a veces miércoles. Entonces tenemos, digamos, 2 semanas
falta el martes 28, miércoles 29, que por ahí podría ser ya un día, el noviembre solo tiene 30 días, entonces 28, 29 podrá ser la plenaria y vamos a tener ya los resultados en cuanto al designado presidencial. La Constitución misma dice que cuáles son los requisitos constitucionales que tiene que seguir y toda la cuestión. En el tema de la campaña y situaciones así, o lo que mencionaba Carlos, yo casi todos los programas soy crítico de nuestras leyes electorales, pero en este caso el artículo 178 de la del Código Electoral, dice los periodos en los que puedes inaugurar obras, y para todas las candidaturas, o sea, y se llama el artículo en el 178 Código Electoral, prohibición de publicidad gubernamental, dice. Durante los 30 días, ojo con el tiempo, durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para elecciones, ni el gobierno de la República, ni los consejos municipales y demás entidades autónomas podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal contrataciones, inauguraciones de obras, de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza. O sea, 30 días. 30 días. Entonces, si nos vamos a la luz de este artículo, no hay ninguna infracción, al menos del Código Electoral. Carlos, con su no, porque yo no me estoy refiriendo a ese artículo. Yo no he dicho que no puede inaugurar obras. Pero tú es que lo que hubo es una inauguración, Carlos. Pero, o sea, lo que hubo es una inauguración. Lo del rostro del presidente. No, tampoco. O sea, el uso de la cadena, el uso de su Pero posición. la cadena fue para inaugurar un proyecto. O sea, yo no vi ni siquiera que estuviera con los colores del partido, importa, ni llamó Pero eso votación. es como pedirle a un funcionario público que no haga alarde de las obras que hace. Si es que nadie Si es dice que que está dentro de las reglas. O sea, pueden Cuando no se inaugurar hacen obras, no hay obras. cadena, Vaya, porque entonces como la no tienen Entonces, obras. cada vez que Cuando inaugura una inaugura obra, un vamos a sitio, hacer pero yo cadena. creo que en este caso ¿Para sí, qué son las porque cadenas? Es una cooperación de China, es Sí. decir, relación diplomática. Yo creo que hasta lo del rostro del presidente, que me lo perdí, solo vi el escudo porque no he tenido oportunidad de terminar de ver la cadena, pero incluso eso es un tema de China, porque ellos son los que preparan todo eso, ni siquiera es del gobierno de El Salvador. En todo caso, yo jamás voy a ver mal que un funcionario público de cualquier naturaleza que sea, que no nos hable a los ciudadanos de las obras buenas y de las cosas buenas que se hacen. Pero convocar cadena para eso, en este no momento le veo coyuntural nada de que de malo. estamos en una campaña presidencial habilitada, ¿verdad? Con todo el cuestionamiento Si no que hay ha habido a la hora de legal, Sí, no pero hay es que infracción. vuelvo a ¿Cuál es el insistir, yo no estoy hablando de la prohibición de inaugurar obras, nadie dice que no las puede inaugurar, o sea, eso está ¿Y eso claro. es lo que pasó? No, yo ¿Hubo te una invito, inauguración? La crítica es por el uso yo del- te del invito a que recurso leas para el la cadena artículo nacional. 218 de la Constitución y que también leas la sentencia de la Sala de lo Constitucional 8-2014, donde habla de cómo se prevalecen del cargo los funcionarios públicos para hacer campaña electoral y política partidista. Yo a eso me estoy refiriendo. O sea, Eso raya o sea que con un cada tema vez- que se ha discutido siempre de la participación de funcionarios a las reelecciones de los Pues sí, cargos. pero es que Cada vez que Pero tuitee eso el se presidente van a decir que se Oiga, está... que no, se es está inevitable, sí. bueno, pero es que Tiene la normalmente ventaja- los presidentes no son candidatos. cada vez que tuitee van a decir que se está prevaleciendo del cargo. Estamos pues, ante una coyuntura diferente. Por eso es que yo siempre dije y cuestioné que desde el momento en que el presidente se inscribiera, ¿verdad?, en la candidatura en el Tribunal Supremo Electoral, debía de separarse de su cargo de presidente. Pero no, sigue siendo presidente y por lo tanto sigue utilizando Y su mira, cargo, y ¿sabes qué va a su pasar? investidura Es que va a para salir. poderse... Por eso. Va a pedir la licencia los el 1 de presidentes diciembre nunca han Pero sido... es igual y que va a los tuitear algo y van a decir que se No. está Sí, pero prevaleciendo. es que es igual que los diputados. Son diputados, es como decir, están haciendo uso de su cargo para proyectarse en las elecciones los siguientes. diputados no tienen los recursos del Estado para poder Sí hacer los lo que hace el tienen. presidente. Y no de lo que hemos Tania, criticado siempre es el ¿qué exceso en recursos los tiene recursos un de la diputado? Asamblea. Miren, hay conceptos, Pero es la Asamblea, hay no, conceptos de no. conceptos. Hay campaña política, campaña electoral y propaganda electoral. Correcto. ¿Verdad? ¿Y qué es propaganda? La propaganda es la que Yo te oí que persuade para que cuestionaban a los votes. diputados porque andaban en el persuade para que territorio. votes. Y antes escuchaba yo cómo andar en el territorio era parte del trabajo de un diputado. Entonces antes estaba bien, pero ahora está mal porque lo hace la bancada oficialista. Yo digo, ese tipo de críticas hay que ser coherentes. Yo no- si yo acaso no- eso de yo no he verdad es parte cuestionado. del El presidente- diputado, el ¿por presidente- qué se lo vamos a cuestionar? Yo lo único que puedo cuestionar de los diputados de Nuevas Ideas es que ocupen las cuentas de la Asamblea Legislativa y los canales de la Asamblea Legislativa para promoverse
en sus candidaturas. Eso es ilegal creo también. que- eso creo es que lo estamos mismo. de acuerdo, sí. Pero es lo mismo, es prevalecerse de su cargo, utilizar. Es que mi cuestionamiento es al uso de los recursos públicos. Pero es que él es Ese presidente, cuestión. él usa los recursos Sí, públicos. por eso, pero es candidato. Y Pero, por lo tanto, pero no al hay menos una esa prohibición. utilización, Por lo tanto- eso de la cadena para mí no fue propaganda electoral. Para mí personalmente no fue ¿Qué? propaganda. Leamos qué fue la propaganda. inauguración de un proyecto. Cuando yo siento que después del 1 de diciembre que el presidente pide la licencia, ahí vas a ver la propaganda. te voy a Ahí leer, sí te voy vamos a leer ver un la concepto. propaganda porque esto está todo esto es dormido parte aquí. de la sentencia 8 Entonces lleva 5 2014. años haciendo propaganda. No, porque no era candidato, ahora es candidato. Lo Ahora- Entonces del ahora es 2021. propaganda. Claro, que es que él es candidato. Estamos. Él tiene prohibición a partir de 30 días. No, según lo que no, leí. no. Para inaugurar. Es Para que inaugurar. nadie está hablando de la inauguración de obras. O sea, ustedes están Pero en lo un que tema ocurrió, totalmente Carlos, pero diferente. lo que ocurrió es una inauguración no, de obra. No, pero es que no, yo no estoy criticando la No, inauguración de una obra. que eso le genere buenas simpatías y buena imagen es otra cosa. La prevalecencia pero es lo que hizo- del cargo para lo hacer que- propaganda pero es que no electoral. hizo propaganda, él inauguró una No, obra. ¿cómo no? O sea, Él- que la que- gente haya ganado simpatías Si y él eso es hubiera hecho la subjetivo. cadena, si la inauguración de la obra, ahí ¿Estamos quizás o no sí. estamos en campaña electoral presidencial en este momento? ¿Es el candidato o no es candidato? Pues sí, pero eso ya ¿Hay es subjetivo. limitantes? Eso No, es Porque subjetivo. también no. es presidente. No, no importa. Él inauguró por una eso, cosa, por eso insisto. Ya eso ya va En todo subjetivo, eso caso, es tu por eso opinión. yo hablaba quizás de ausencia de regulación del TSE. Por eso, pero Por eso dije yo, O se de que- critica, entonces o el problema ampliemos, de que nuestras leyes- ampliemos a los meses que sean. Ampliemos el va. espectro, Si 4 ampliemos meses los dura la meses. campaña, Tania, 4 meses la Ampliemos a 4 prohibición. meses la prohibición. las Ahí sí, pero por el resoluciones, momento, las ¿no? resoluciones o sentencias de las salas de lo constitucional en el tiempo generan jurisprudencia. Igual que las ¿Verdad? actuales. Claro. Por Nos eso, gustan o no nos no, gustan. en el tiempo. Por eso yo no. O sea, estamos hablando de una candidatura que ahí está. O sea, me guste o no me guste, ahí está. Pues. ¿verdad? Por lo tanto, si usted se va, se la voy a mandar para que le dé una releída a la sentencia del 8-2014, habla claramente Todo de lo ese que es tema. campaña. ¿Verdad? De lo que es define el concepto Positiva de y lo que es negativa. campaña electoral, Ok. define lo que es prevalecerse del cargo y las limitaciones que tienen los funcionarios cuando son candidatos. ¿verdad? Y en este caso el presidente debió separarse de su cargo de presidente desde el momento en que se inscribió y fue aceptada su inscripción. O sea, mi cuestionamiento va hacia eso porque él está usando los Pero es recursos que no hay públicos ningún para mandato de prevalecerse su separarse del imagen. cargo. ¿Por qué se va a separar? La misma, mire, la misma mandato del Pero la resolución. 1 de jurisprudencia no le diciembre. dice La misma sepárese resolución, del no, cargo. es que estamos hablando de esto que es la vieja, ve vinculada al artículo 218 de la Constitución, pero la misma, la esencia de lo que esta sala hizo cuando lo habilitó y cuando le dice que se tenía que separar 6 meses, los 6 meses previos a la toma de posesión, que para mí es ridículo decirle que 4 meses una vez electo tiene que separar del cargo, pero bueno. ¿Cuál era la esencia de esa disposición de esta sala? Pero para evitar eso tendría que ser así. No, pero ¿cuál es la esencia de esa disposición? Es que siendo candidato no pueda hacer uso de los recursos públicos como presidente y por eso le dice, sepárese del cargo presidencial. El tema es que como era algo nuevo y era un entuerto medio raro que estaban armando, como que los tiempos no compatibilizaron con el calendario electoral en el tema de las inscripciones. Pero la esencia de la prohibición, de la limitante que le pusieron en la resolución era, mire, sepárese de su cargo presidencial. El tema es que no compatibiliza con la inscripción. Entonces tenemos un presidente que a partir del 26 de octubre y hasta el 1 de diciembre es candidato y presidente al mismo tiempo. Y va a seguir siendo Y eso- presidente, pero va a tener una licencia especial. Sí, pero ya no él no puede convocar cadenas, él no puede hacer ese tipo Claro, de no va a cosas, estar puede en el ejercicio, pero va a seguir siendo presidente. Por eso, pero puede hacer campaña con su Ok, partido, veamos y eso no es ahí. ningún Entra la problema. Veamos el artículo 152, voy a tratar la manera de leerlo bien porque tengo... Y ahí está, ya está en pantalla. Dice que no podrá ser presidente el cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de la afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la presidencia en los casos del ordinal anterior, dice. Y en el artículo 153 dice que lo dispuesto de los 2 artículos anteriores se aplicará a la vicepresidencia de la República y vicepresidente de la República y a los designados a la presidencia. ¿Qué piensan los analistas de este? Sí, por eso es que hicimos el análisis de que no creíamos que eso es lo que iba a hacer el presidente, precisamente porque conocemos esa prohibición y que la idea de presentar a su hermano en la inauguración de la obra fue específicamente ponernos a hablar de esto para que se creyera esa situación, pero que nosotros no creemos que eso es lo que va a pasar, que va a haber una terna que se va a proponer en la misma semana que termina el mes de noviembre y que de ahí va a salir la elección.
Okay. Yo creo que eso ya lo habíamos discutido antes también. Bueno, y entonces la Asamblea estaría a la espera entonces de poder recibir o no la propuesta, ¿no? Me están pidiendo una pausa y hablamos un poco en la parte concluyente de este tema. 7:45. Gracias por estar con nosotros. Por estar con nosotros. Lo cierto es que a esta hora de la mañana, cuando ya estamos prácticamente queriendo cerrar un poco digamos el programa, es importante también analizar otros aspectos relevantes, pero no sé si a manera de conclusión tu expectativa con relación a este hecho que va a trascender sobre la depositar el cargo o la licencia que el presidente en su momento estaría solicitando. Como licencia, o la dice, designación, licencia dice la resolución, ¿verdad? Entonces yo creo, pues ahí ya no hay discusión y la designación que o la deberá designación ser de las personas. de las personas. Pero los artículos que se leyeron. Sí, son prohibiciones para las personas que sean designadas por el presidente o que sean nombradas por la Asamblea Legislativa. No puede ser un familiar del presidente en cuarto grado de consanguineidad y en segundo de afinidad, porque son las mismas prohibiciones presidenciales para ser el designado. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que ya queda claro que esto es una obra que nos regala el gobierno de China. Es una iniciativa que el presidente fue a platicar en el año, bueno, creo que dijeron 2019, porque había un candidato presidencial. Yo creo que la izquierda de El Salvador es demasiado temperamental, hay que aprender a controlar un poco las emociones. Pero más allá de todo eso, yo creo que queda claro que es un regalo del gobierno de China y como salvadoreños creo que todos tenemos que estar agradecidos. Mira, a propósito, en este mismo contexto, este día publica la Secretaría de Prensa de CAPRES los resultados de una encuesta de Sid Gallup en la cual le da una preferencia o ponderación al presidente de la República con el 93% de votos para nuevas ideas en las próximas elecciones. Bueno, el 92% que aprueba la labor del presidente Nayib Bukele. Ahí están los datos. Vamos a ver, en el caso de Manuel Flores le da el 2%. También esta encuesta, Joel Sánchez de Arena, 3%. el 3%. Otros, y en el caso de Nuevas Ideas, el 93%, por eso lo decía. Pero en cuanto a la aprobación del presidente, esa es la última encuesta de Sid Gallup que se dio a conocer o que está dando a conocer. En este y qué caso, curioso ahora, porque sí, pues algunos analistas creen que va en crecida la fórmula de un partido de nuestro tiempo, por cierto. Me y me que llama Joel, la atención de Luis. eso quiere decir que Arena en cierta medida mantiene algún mínimo de voto duro, porque el 3% Joel no es el candidato que ha sobresalido, digamos, de las oposiciones. Pero me llama la atención que no aparece Luis, o sea, nuestro tiempo. Sí, nuestro tiempo. Es en efecto de lo que yo dije, que esta estrategia que él tomó de luchar contra la candidatura, más que de presentar propuestas, sino que andar presentando escritos al tribunal, le iba a ser contraproducente. Yo lo dije en su momento, esto lejos de ganarle votos le va a restar. Pues habría que ver, habría que evaluar también la ficha técnica de la encuesta, ya cuando lo veamos, a ver si se dio en esa fecha en la que él estaba presentando esto, y podría ser una variable a considerar para esa disminución. Es una tendencia que hemos visto en las encuestas que han venido en los diferentes meses, ¿verdad? Es algo que hubo alguien que dijo que iban a haber segunda vuelta. Yo sinceramente creo que no va a haber segunda vuelta. Y eso se va a materializar en febrero. Hay que analizar las fotografías del momento, y si uno tabula esos datos y ve las fichas técnicas y toda la cuestión, yo creo que las encuestas tienen un claro favorito. La población se decanta por Nayib Bukele, y creo que eso es lo que va a ocurrir en febrero, ¿verdad? De ahí para acá puede haber encuestas de diputados, a ver cómo están las proyecciones, porque yo sí creo que hay está en este momento la construcción de un perfil que yo sí lo veo proyectándose como un verdadero líder, por lo menos que represente una opción para los salvadoreños que no están de acuerdo con el oficialismo y con el presidente Bukele en el futuro. No ya, pero ¿en qué sí partido? ¿O alguien? Tiempo, en general. En general. No. Cuando yo hablo de que están creando un liderazgo, se está formando en este momento, me parece Héctor Silva, el que Héctor es Silva, concejal hijo. en este momento. Sí, yo sí le veo futuro a la formación de ese perfil. Me van a condenar por lo que estoy diciendo, pero como hablamos siempre de la ausencia de líderes, de la ausencia de perfiles, que la gente diga, hay una opción.
diferente a lo que... Yo creo que cometió el error de pasarse. Eso sí, creo que había hecho algunas cosas, de haber presentado, había tenido éxito en algunas partes. Yo creo que hizo bien, pero y que cuando desde se el inicio movió, de creo. haber ido allí. Sí, pero cuando sí se me movió, parece creo que que se está ahí- creo que construyendo ese cometió el error. liderazgo de oposición. Claro. Carlos, Bueno, ¿qué mira, piensas de ese resultado? Esta es una encuesta más, o sea, Una encuesta más. Sí, o sea, las encuestas te hacen una exploración del sentimiento de los ciudadanos en un momento dado como tal. Es coincidente con las encuestas anteriores que han estado saliendo. Ya no es una fotografía del momento, en cuanto un video, al liderazgo. decía Vea, video el del- punto es de que los estás en últimos campaña. Este es un reto para los candidatos de oposición, porque no para el presidente ya sabes cómo está posicionado adecuadamente, y tienen alrededor de 2 meses y medio, 3 meses de campaña todavía para tratar de mejorar esos números y de cambiar estos números. O sea, en campaña electoral todo puede suceder, ¿verdad? Todo. Y dependerá de las estrategias y de las apuestas que haga cada uno de los candidatos. Yo creo que este tipo de información les sirve para replantearse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que te indican es que si este número apareció exactamente igual hace 6 meses, quiere No ha decir que tenido lo que has efecto, hecho nada. Y curioso porque... en 6 por meses ejemplo, no ha servido de nada. ¿Verdad? Entonces tenés que ver, bueno, entonces cambiemos, hagamos algo diferente, planteémonos de forma diferente. Y para eso es ¿Cuál que te sería sirven las diferente encuestas. positivo para mejorar? Porque, por ejemplo, hay un candidato que, el Chino Flores, sí tiene propuestas, sí se ha Sí. dedicado, además de... De hecho, lo conversaba además con de él hace poco, que además sí de tiene criticar propuestas. a la Hoy lanza inscripción una del más. presidente, él a la par De también acuerdo. lleva el trabajo de territorio y Es lleva que sus los propuestas. retos, Tania, Y tampoco le ha significado crecimiento. hay un reto fundamental para los partidos otrora mayoritarios. Vea. Y Eran es, marca. y es cómo quitarse el lastre Es que eso está fregado. que está posicionado en la percepción y mente de los Y el ciudadanos. problema es que los candidatos Por ejemplo, no se quitan. Vaya, solo usted me dice, fíjese que- brevemente, Sí. solo brevemente. Decía el Chino, yo quiero que la gente me diga, no, presidente, por ahí es. Puchica, pero entonces estamos hablando, quiere funcionarios que no hicieron lo que él no Los hizo de su tampoco, partido porque no él hubiera hizo. dicho, hey, presidente, por ahí no es, Mire, le está robando tanto. imagina que Él no lo hizo, pero ahora dice que espera hay que que la tener gente sí lo haga cuidado. con él. Yo creo que... Los electores buscan líderes y los líderes dirigen, ¿verdad? Y conducen a un pueblo, a un país, hacia la visión que él tiene, y la gente lo reconoce y por lo tanto lo sigue. O sea, tú no puedes ser débil de carácter siendo un candidato presidencial o siendo un presidente, y no puedes estar Y sin esperando. embargo, Yo creo Joel que- tiene que un te- carácter suavecito, Sí, mire, pero va y- arriba Sí, de no, las encuestas pero no en la puedes estar. oposición. Sí, pero 3% Sí, no es que mucho. Pero va arriba de todos los ese demás. lastre Pero que eso- dice, pero ese es lastre que dice consuelo Carlos, tonto, pues, o sea, al final de ese cuentas. lastre que dice Carlos y las propuestas del Chino que dice la LIC, No se desliga ahí de es ese el lastre. problema, o sea, Ajá. No por se ejemplo, el desliga Chino del lanza lastre. lo de la tarjeta del medio pasaje y dice, Medio ¿por qué no lo pasaje. hicieron cuando fue el Cero frente? hambre. Y que también O no porque había... no le dijo, y que también presidente, por ahí no sí. es, dejen de robar, No, hagan y mejor Sánchez Serén esto. presentó Pero también ojo, esta tarjeta, pero entonces la ojo de gente dice, algo, no, yo ya no le ojo de creo. algo. Ah. O sea, que no lo hicieran los líderes del FMLN en aquel Pues sí. momento no quiere decir que él ahora que tiene el Pues sí, liderazgo. pero la gente ya no le cree, No, por lo por que eso, no lo hicieron eso. ahí es donde Ajá, está el ahí está la reto de cuestión. él, porque fíjate Pero que yo he cuando visto. fue funcionario no, Yo he no visto. dijo esas, no habló Sí, de pero Mire, él- presidente, usted él no era prometió líder. esto y no cumplió, no le dijo pero eso. él no ah. era el líder. Vea, Pero él fue puedes tener el voz. Chino fue alcalde, fue diputado, De y no fue acuerdo. mal alcalde y no fue mal Pero, diputado. sí, pero Y no hizo tenía- todo lo que ahora dice que tiene pero que hacer no los tenía el diputados. mando estratégico nacional para poder conducir No es y hacer necesario una para tener propuesta. voz. ¿Cómo no? Porque bueno, si no, yo le pongo de ejemplo a Nayib Bukele, Yo en las alcalde, propuestas del Chino que, no he que visto. no decía No he mayores visto cosas en nada ese nuevo, momento la del verdad, del les gobierno. Les voy a preguntar a los tres, si el Chino es el que yo he visto con propuestas que ha hecho, tú decías, medio pasaje, la pensión de digna, Es que no puede sé decir cómo lo se que llama. sea, pero la gente no le Hambre cree. cero, lo que sucede es que son Hambre cosas que ya sabemos que no se pueden municipios, lograr. productivos. Como la hambre gente no le cero cree. es mentira. Y Es el nombre del programa. y el Es el partido nombre. también, pues, Esa ya es tu valoración. A mí solo la pregunta es, ¿qué impacto entonces tiene según estos números? Porque estos números coinciden casi con lo Por esto es lo que está te haciendo insisto, efectivo. o sea, lo dice Juan también, es que no se trata de decir, yo voy a hacer una biblioteca más grande, de prometerte cosas por prometerte, no, es que tengo que ganarme la credibilidad. y ese es el Y problema ese que tienen es esos el candidatos. reto de campaña. ¿Cómo demuestro yo que no soy de esos que la gente rechaza?
que ya no seguís siendo más Ahí de es lo donde mismo. está construyendo el muchacho que yo decía, el Es licenciado correcto, Héctor hacia Silva. futuro, o sea, Hacia el son, sí, son se perfiles está- interesantes que están correcto, construyendo que se futuro. está Pero yo construyendo. vuelvo a insistir, esos números pueden mejorarse significativamente, Yo pueden siento que cambiar. en el caso Y le de, están ayudando en el a caso de crearse, Arena por o del cierto. FMLN, como dice la gente, ¿verdad? A Superman pueden llevar de candidato, pero si no se separaron ya en estos meses de todo lo malo que hicieron esos Van a- partidos en van el a anterior, arrastrarlo con no ellos. van a levantar y creo que estratégicamente ya bien difícil a 2 meses y medio que puedan dar una subida abrupta de Ese tal es el Porque el chino punto. se enoja si le preguntan. Tú Pues sí, demostrarle al entonces, ciudadano corruptos del FMLN. de que no sos el mismo partido que él rechazó. Y eso no lo han logrado. Pero o no sea, lo vas a lograr porque si no están las mismas aceptás caras ahí. Por y eso. te desligás y te desmarcás. de ese Eso, lado. pero entonces, no lo están ok, haciendo. esta asesoría tenemos que darla. Ok, mira, No digamos ya mucho. Sí, ¿no? en el factor, digamos, en el que ustedes se encuentran de opinar sobre la lectura que pueden generar esos datos, ¿cómo deben de ser asimilados por los candidatos estos números? Es Digo, que, por la es que los forma en la candidatos el no resto. tienen ninguna opción contra el presidente. Yo creo que si no están claros Si en están eso, autofinanciando, se van que a ahorran el desgastar. dinero, Una condena tan así, ¿tú la compartes, per se? En campaña